cordial con todos. El día de hoy el grupo número 1 les va a exponer acerca de anhídridos, óxidos, sales halogenadas y ácidos oxácidos. Primero, comencemos con ¿qué es un compuesto binario? Un compuesto binario es un compuesto químico formado por moléculas de solo dos elementos. Como un ejemplo tendríamos al agua, que está formado por el hidrógeno y un oxígeno. Se distinguen dos grupos principales de compuestos binarios. Los compuestos iónicos binarios, donde se incluyen las sales binarias, los óxidos metálicos o también llamados anhídridos básicos y los hidruros metálicos. Ahora también vamos a hablar de lo que son los compuestos ternarios. Los compuestos ternarios son los compuestos que están conformados por tres átomos o iones diferentes. Pueden ser muy diversos, desde sustancias ácidas o básicas, hasta aleaciones metálicas, minerales o materiales modernos. Los tres átomos pueden pertenecer bien a un mismo grupo de la tabla periódica o bien proceder de ubicaciones arbitrarias. No obstante, para que se produzca el compuesto ternario, tiene que haber una afinidad química entre sus átomos. Dentro de los compuestos ternarios podemos distinguir tres grupos principales: los hidróxidos o base, oxácido u oxoácido y sales u oxisales. Los compuestos ternarios vienen a ser formados por un no metal, oxígeno e hidrógeno. Se obtienen a partir del óxido ácido o anhídrido, correspondiente sumándole una molécula de agua que es el H2O. Su fórmula general es H2O, que es el agua, más el anhídrido, nos viene a dar como resultado un compuesto ternario, dado que tiene los tres elementos, donde H es el hidrógeno, N el no metal y O el oxígeno. ¿Qué son los anhídridos? Los anhídridos también reciben el nombre de óxidos no metálicos u óxidos ácidos. Se trata de compuestos químicos de tipo binario que surgen al combinarse un elemento no metálico con el oxígeno. Existen tres tipos de nomenclatura: la sistemática, la tradicional y la stock. Esto tiene que seguir un patrón sistemático. Para nombrarlo se necesita utilizar la palabra anhídrido seguida por el ácido correspondiente. Tiene sufijos como ico o también combinado lico-oso según la valencia del oxígeno en el ácido original. Como ejemplo, en la nomenclatura tradicional tenemos el anhídrido nitroso. Aquí si ocupamos un no metal, que en este caso es el nitrógeno con su valencia más 3, más el oxígeno con la valencia menos 2. Combinamos sus valencias y nos da como resultado el anhídrido nitroso. Bien, ahora yo les voy a explicar acerca de la nomenclatura sistemática en los anhídridos. Primero, tenemos que saber los prefijos. Por ejemplo, 1, mono, 2, di y 3, tri, de acuerdo al número de átomos que se tenga. Ahora, un ejemplo para demostrar la nomenclatura sistemática. Aquí tenemos al anhídrido nitroso, que como podemos ver es N2O3. Ahora, para poder hacer la nomenclatura, tenemos que comenzar desde esta parte, desde el número 3. Entonces vendría a ser trióxido de dinitrógeno. Para la nomenclatura stock vamos a utilizar el siguiente ejemplo: el azufre con su valencia positiva 4, el oxígeno con su valencia negativa menos 2. Al intercambiar las valencias y simplificar nos queda SO2, que sería un anhídrido sulfuroso, y en la nomenclatura stock nos quedaría óxido de azufre con la valencia 4 en números romanos. Todo correcto con todos. A continuación vamos a dar una explicación sobre los óxidos de valencia fija y valencia variable. Primeramente, ¿qué son los óxidos? Los óxidos son compuestos formados por un elemento y el oxígeno. Con esto en claro, ¿qué son los óxidos de valencia fija? En estos óxidos es donde el elemento siempre exhibe la misma valencia del compuesto. Como entonces damos un ejemplo, el óxido de sodio, donde el sodio siempre va a tener valencia más 1. En cambio, el óxido de valencia variable es donde los elementos van a tener diferentes valencias. Como a continuación tenemos el ejemplo del óxido de hierro, que va a tener valencia más 2 y más 3. Con esto en claro, también voy a dar prefijos para la nomenclatura clásica y sistemática del óxido. En la clásica tenemos el hipooso, oso, ico y perico. Para el hipooso se va a utilizar para el menor estado de oxidación y el perico para el número de oxidación más alto. En la sistemática vamos a utilizar los siguientes para hacer el sistema. Se utiliza para dar el número de átomos del oxígeno. Como tenemos en la definición, el 1 para ser monóxido, 2 dióxido, 3 trióxido, 4 tetraóxido y 5 pentaóxido. En la nomenclatura stock se pone el óxido de bismuto y al final se le agrega la valencia del bismuto, que sería el 3 en números romanos.
Un claro ejemplo de esto sería el bismuto con valencia positiva +3 más el oxígeno con valencia negativa -2. Estos intercambian valencias y como resultado nos da el óxido de bismuto. Los ácidos oxácidos son compuestos ternarios formados por hidrógeno, oxígeno y no metal. Se obtiene por la combinación de un anhídrido, también llamado óxido ácido, con el agua. La nomenclatura tradicional y sistemática de los ácidos oxácidos sigue un conjunto de reglas para nombrar a estos compuestos químicos. A continuación, un ejemplo de nombramiento en la nomenclatura tradicional y sistemática del ácido sulfúrico, H2SO4. En la nomenclatura tradicional utilizamos los sufijos oso e ico. Oso para un número menor de oxígenos e ico para un número mayor de oxígenos. Utilizamos el anión del sulfato, SO4-2, y el nombramiento de la nomenclatura es ácido sulfúrico. En la nomenclatura sistemática utilizamos los prefijos y sufijos per para un número mayor de oxígenos, hipo para un número menor de oxígenos. En este caso el número de oxígenos es normal, entonces solo le nombramos como ácido sulfúrico. Ahora un ejemplo de un ácido oxácido. Primero, el anhídrido, que en este caso es el anhídrido perclórico, más el agua, que es el H2O, nos da como resultado el HClO4, o también conocido como el ácido perclórico. Sales halogenadas neutras. Las sales halogenadas neutras son compuestos cuaternarios que se forman por la neutralización total entre un hidrácido con un hidróxido. ¿Qué es una sal halogenada neutra? Sal halogenada hidrácida o binaria neutra son compuestos binarios formados por un metal más un no metal, sin ningún otro elemento. El anión siempre va a tener la terminación uro. Para la nomenclatura de las sales halogenadas neutras encontramos tres. La nomenclatura tradicional, que sería fluoruro de litio. Para la nomenclatura sistemática, que sería monofluoruro de litio, y para la nomenclatura stock, fluoruro de litio, recordando que debemos utilizar los números romanos en su valencia. Muy bien, como ya vimos la estructuración y la nomenclatura de las sales halógenas neutras, les voy a explicar unos cuantos ejemplos. Empezamos con el cloruro de sodio, que se tiene sodio con valencia +1 y cloro con valencia -1. Se intercambian valencias y se simplifica, entonces quedaría NaCl. Y como tiene valencia 1, no se le escribe la valencia, no es necesario. En el caso de calcio, tenemos calcio +2 y un ácido sulfúrico. Sabemos que el ácido sulfúrico, al pasar a ser un sulfato, sulfúrico, sulfato, y si tiene oso, sería hito, un sulfito. En este caso, el ácido sulfúrico, el H2 pasa a ser la valencia, que viene a ser acá, -2. Entonces se intercambian valencias y se simplifican. 2 y 2 se simplifica y queda Ca de calcio, SO4, sulfato de calcio. Y en este último ejemplo tenemos aluminio +3 y ácido hiposulfuroso. Como ya lo dije, el hiposulfuroso pasa a ser hiposulfito. Entonces se simplifica, se intercambian las valencias y pasaría a ser un hiposulfito de aluminio. Muchas gracias.